Venimos de todas partes. Historias de migración y resiliencia. Un podcast de la OIM. Erika Pasadore es de Isla Margarita, una de las 3 islas que conforman el estado venezolano de Nueva Esparta, y la migración está presente en su familia desde que nació. Erika vive desde 2021 en Uruguay. De Venezuela extraño mi hogar, mis playas, el ser independiente. Créeme que estoy tan bien acá y he obtenido tantas ayudas de Uruguay como hija de uruguayos. Esta es mi historia. Bueno, mi mamá siempre cuando yo era pequeña me hablaba de Uruguay, más que todo de la parte del clima, ¿verdad? De lo lindo que era Uruguay, Montevideo, Punta del Este, Piriápolis, ¿verdad? De sus costumbres y creencias que no eran para nada igual a las de nosotros en Venezuela. ¿Y alguna vez pensaste en que en un futuro ibas a venir a Uruguay? Nunca. ¿Cuándo apareció la idea de irte de Venezuela, de partir, de emigrar? Cuando se comenzaron a presentar los problemas en Venezuela, tanto la economía como la nafta, como le dicen acá, ya en Venezuela es la gasolina, las filas, o sea, la crisis económica que estaba pasando, yo decidí en principio salir de allá, ¿verdad? Por mejoras de calidad de vida de mis hijos, más que mi mamá siempre ha estado viniendo para acá, para Uruguay, y me habló de la calidad de vida de acá, la educación, los beneficios que iban a tener mis hijos acá estudiando y las ayudas que el Estado da para los niños que estudian, como ya lo estoy viviendo con ellos, las tablets, la educación. ¿Tenías amigos, conocidos que ya habían migrado? En realidad ya tenía una emiga que estaba en Colombia, María Luisa, que había emigrado. José Manuel, un alumno de mi mamá, que es como mi hermano, estaba en Chile, ¿verdad? Ya tenía los conocimientos de que emigrar no era nada fácil. Nunca pensé salir, porque siempre era la que decía, yo mi país nunca lo abandono, yo me quedo acá, yo guapeo acá, pero a veces uno piensa primero en sus hijos y bueno, y en mi madre también. ¿Y aparece Uruguay o aparece otro país? No, primeramente mi norte estaba en Brasil, en Boa Vista, ¿verdad? Porque iba a estar unos meses allá y mi mamá al subir a Montevideo a operarse, yo me iba a acercar y a reencontrar con ella. Y mi mamá, cuando yo decido emigrar, yo le digo, vente conmigo, y ella me dice, no, no puedo, porque ella no podía caminar. Yo sin saber todo lo que yo tenía que caminar y todo lo que tenía que pasar, porque salí en plena pandemia donde no habían vuelos, todo fue por tierra. Y bueno, y salir de la isla de Margarita, que fue por ferry, por mar, ¿ves? Y la dejé a ella, pero pensando de que ella iba a poder subir, ¿verdad? Y yo reencontrarme con ella, o sea, pensando que ella iba a llegar primero a Montevideo que yo, y yo quedarme en Brasil para tener una buena estabilidad económica para cuando llegase acá. Pero nada de eso sucedió, todo fue distinto. ¿Y qué fue lo más lindo que te pasó en ese trayecto? Mira, lo más lindo para mí siempre desde un principio fue que mi hijo, Luis Enrique, siempre me daba ánimos. Siempre me decía, mamá, vos podés, yo estoy contigo. Y llegan a Brasil. Ahí se quedan en Boa Vista. Sí, llegamos a Pacaraima y de Pacaraima tomamos un auto que nos llevó a Boa Vista y ahí ya nos estaban esperando. Y bueno, ¿quiénes los estaban esperando? me estaba esperando un amigo, ¿verdad? Que fue el que conocí en Venezuela y una amiga que estaba allá también en Boa Vista, ¿verdad? Que me dijo que todo iba a estar bien, iba como por unos meses a probar, a ver cómo estaba todo e iba a regresar a Venezuela porque yo dejé todas mis cosas en Venezuela. Con ánimos Octubre de volver. 2020. Octubre del 2020. En Brasil decido en enero por una llamada de mi madre y de la otra persona, mi mamá llorando me decía, no me quiero quedar sola, estoy muy preocupada, estoy presentando problemas de salud. Y yo le dije, bueno mami, mira, estamos en enero, yo voy a reunir lo más rápido que pueda en los otros trabajos, voy a pedir apoyo, a trabajar más horas y yo como sea, yo me voy para Brasil, me voy para Uruguay, perdón, y nada, yo te voy a buscar allá porque yo sé, por lo que he escuchado, que yo te puedo reclamar por repatriación.
¿Cómo te habías enterado de eso? Me había enterado porque ya una amiga me había dicho que si yo era uruguaya, yo podía reclamar a mi madre por repatriación. Mas no tenía el conocimiento de cómo era nada, porque todo lo que hice el trámite de mi mamá, aparte de que fue una bendición, fue todo distinto a lo que me lo habían comentado. Llamas a tu madre, empiezas a juntar plata, enero de 2021, febrero. En enero del 2021, después febrero, marzo, ya finales de marzo ya estaba ya todo canalizado, compro los boletos, ¿verdad? Para el 10 de abril y me los cambiaron por la pandemia porque los fines de semana no salían vuelos, para el 9 de abril. Tuve que buscar el boletín de ocurrencia en Boavista porque como la niña estaba viajando conmigo, no teníamos cédula, no teníamos ningún tipo de documentos, solo la venezolana. Y bueno, por ese boletín de ocurrencia fue que logré terminar de irme, ¿verdad? En la primera aerolínea que se llamaba LATAM, ¿verdad? Donde fuimos Brasilia y después Brasilia, Porto Alegre, donde nos quedamos allá en el Ibis-Bulli, que era lo más cerca que estaba del terminal, para luego tomar un ómnibus que nos dejó en el Chuy. Llegan al Chuy en... Llegamos al Chuy el 11 de abril, domingo a las 9 de la mañana, totalmente sorprendidos porque aparte de que la lluvia estaba muy fría, el agua estaba muy fría, el clima estaba helado, venía de Venezuela, de un clima tropical, de Boavista con una temperatura de 36, 38 grados, ¿verdad? Porque era súper caliente, a encontrarme con esa ola de frío con la que me encontré, para mí que era como estar en una nevera. ¿Y dónde se quedan cuando llegan al Chuy? Bueno, cuando comienzo a buscar y a preguntar, todos los hoteles a los que llamaban me decían que los habían cerrado por la pandemia y que no podían alquilar porque si no los iban a multar. Yo pregunto, ¿verdad?, en un cafetín que estaba en una esquina y me sorprendo porque una señora llega y me dice, mi sobrina está alquilando en una posada, ella es cubana, te puedes ir para allá y alquilas. No tenía más opción, no conocía nada y me fui para allá a alquilar. Era un cuarto, no era ni siquiera un hotel, era un cuartito con un baño chiquitito todo, pero estábamos ahí, que era lo único a lo que pude acceder en ese momento, porque llegué ciega acá, al Chuy. Ahí lo primero que yo hago es buscar cómo hisoparme para terminar mi viaje, para poder subir a Montevideo, para poder llegar acá. Y me consigo con que no me podían hisopar ni a mí ni a mis hijos si yo no tenía síntomas. Subo a la aduana y en la aduana me dicen que cada trámite de hisopado para que me puedan dar el acceso y el sello de entrada al Uruguay costaba $150. En medio de mi desespero y ya quedándome sin recursos monetarios, yo recurro al hospital diciendo que tengo síntomas. Y en eso entra un doctor, ¿verdad?, que me dice, ¿pero qué síntomas? Y yo en medio de la desesperación, que no me gustan las mentiras, me pongo muy nerviosa y empiezo a llorar y le digo, yo no tengo ningún síntoma, doctor. Yo le voy a ser sincero, no tengo los recursos para pagar para que me hisopen a mí y a mis hijos, ¿verdad? Yo lo que quiero es que me hisopen para poder terminar, ¿verdad?, mi viaje, que es en Montevideo, para yo poder así traerme a mi madre, porque mi madre es uruguaya y está en Venezuela. Y él me dice, pero ¿cómo que estás con tus hijos? Si mis hijos están afuera, ya yo no tengo recursos y yo quiero terminar mi viaje. ¿Y cómo vas a hacer para llegar a Montevideo? Y le digo, allá me está esperando una amiga que la ayudé mucho acá y ella me va a dar, ¿verdad?, para quedarme unos días allá en donde ella está viviendo en el apartamento mientras me estabilizo. El doctor sorprendido me dice, dame unos minutos, quédate tranquila, que yo voy a hacer la llamada de una persona que sé que no te va a desamparar y menos siendo hija de uruguayo. Una luz de esperanza. Mira, una bendición y esa señora para mí será siempre un ángel. Es más que ella, la organización completa para mí fue una bendición. El doctor llega y me dice que me van a llamar, que me retire, que apronte todo y me voy para la posadita, pues para el cuartico donde estaba. Y me llama una muchacha que es de la OIM, sin yo saber ni siquiera qué significaban las siglas, ¿verdad?, que es la Organización de Inmigrantes. Y mi sorpresa, después de tantos días difíciles, verla a ella con una enorme canasta de comida, con unas bolsas de juguetes para mis hijos. A mi hijo su primer balón acá de fútbol, porque es una tradición acá, él no jugaba ni siquiera fútbol, ni se esperaba ese tipo de obsequio. Y unas tiqueras de alimentación. Y me da la bienvenida y me dice que de ahora en adelante ese va a ser mi hogar donde yo voy a permanecer, voy a vivir
¿verdad? Y que la OIM me va a apoyar en todo, debido a que yo soy hija de uruguayo y a mí me ampara el artículo 16021. Que te quedó grabado Por siempre, por siempre. por siempre. ¿Y cómo sigue? Nada, yo ingreso al hotel y al rato recibo la llamada de una señora por el trámite de mi madre. Ahí ya tenías el documento, la cédula uruguaya. No, ¿Cómo era tu todavía- situación? No, todavía no tenía el documento uruguayo, porque estaba en el trámite de ella de canalizar todo lo que era la documentación por medio del trámite de mi mamá. Cuando ella me dice que vamos a iniciar el trámite de mi madre, en esa llamada ella me dice que si yo había traído conmigo algún documento de mi madre. Y yo le dije, tengo una partida de nacimiento que casualmente mi mamá me la dio y me dijo, consérvala, pero está muy viejita. Me dice, bueno, vos vas a agarrar con esa partida y te vas a ir mañana mismo a la Embajada de Venezuela, que está ubicada al lado brasilero, al lado del terminal, y la vas a mostrar y allí ellos deberían solucionarte. Bueno, la solución fue que me buscaron una partida de nacimiento, ¿verdad?, actualizada de mi madre. Y con eso pude dar inicio al trámite de la cédula, ¿verdad?, allá en identificación civil en el Chuy, lo cual no pudieron dar por concluida, solo quedó el número, más no podía usarla en ninguna parte porque no estaba preaprobada la cédula por el tema de que necesitaba el certificado de matrícula consular y eso solo lo podía hacer acá en Montevideo. Mira, la estadía en Chuy fue un poco larga porque pasamos por una serie de cosas, hasta de enfermedades, porque nos enfermamos. ¿De qué se enfermaron? Nosotros estábamos en un hotel donde había mucha humedad, ¿verdad?, al principio, y estábamos vulnerables de repente y nos agarramos escabiosis. En Venezuela le dicen sarna. En la piel, más que todo, la más afectada fue mi nena. ¿Y tu emprendimiento cuándo lo comenzás? Mi emprendimiento lo comienzo en junio. En junio, o sea que en abril, mayo, junio, en 2 meses pasaron un montón de cosas. Sí, señor. Te Me lo- cambió completamente la foto, el panorama, la realidad. Sí, sí. Y de verdad que estoy muy orgullosa porque hubieron muchas reuniones por Zoom donde mi proyecto se llamaba Dulces Perla del Caribe. Le puse Perla del Caribe porque vengo de la isla de Margarita, que es la perla del Caribe. Incluso la foto era una ostra abierta y adentro había un cut case, porque nos hicieron hacer hasta una especie de proyecto y todo, y en que se iba a invertir, todo lo que eran los ingresos, los egresos, todo. O sea, fue muy organizado todo eso. Y bueno, y comencé a hacer mis postres y a venderlos en todos los shopping de allá del lado uruguayo y del lado brasilero. Y en las tardes que iba a vender en la aduana y en las gandolas que vendía mi café con leche, o sea, mi chocolate caliente, café con leche, café negro, lo que me pidieran por el tema del frío. En Venezuela vos trabajabas de taxista. Sí, Era una, no es ser emprendedora, pero bueno, eras bastante independiente laboralmente también. sí, era independiente, pero nunca en mi vida había caminado tanto para trabajar, para poder vender desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, comenzando ya a las 9 de la noche con mi hijo que me ayudaba a elaborar y el hijo de mi amiga Isabel y a veces hasta ella, para poder rendir el tiempo, y terminábamos a las 2, 3 de la mañana armando alfajores, colocando las tortas tres leches. Me volví muy famosa por las tortas tres leches, los flan de zapallo, ¿verdad? La torta, que es la torta de auyama, que es como un quesillo, y las tortas de brownie, los alfajores tradicionales que les encantaba. O sea, siempre hacía 10, 15 bandejas y se me iban diarios. Descubriste otra Erika también. Sí, una Erika que vino de dejar todo y de estar con su auto, de estar bien, a comenzar de cero. No quería quedarme en Chuy porque no tenía documentación y solo la documentación tenía que tramitarla en Montevideo. ¿Y llegaste a Montevideo cuándo? El 13 de agosto. 13 de agosto. Vos nunca habías escuchado OIM. Jamás. Bueno, y empiezan los trámites para que venga tu madre. Eso cuando te dice, tenemos todo, ya tengo todos los correos, quédate tranquila, no te pongas nerviosa, pero tu madre en cualquier momento llega a Montevideo. Me dice, yo soy la encargada del OIM de Venezuela, soy la que va a llevar el trámite de tu madre para el retorno de ella para Montevideo. Yo de verdad quedé perpleja, o sea, no podía hablar, quedé en shock. Yo, Dios mío, estoy soñando, no sé. Y me dice, me voy a comunicar contigo, te voy a mandar unos correos porque lo primero que tenemos que iniciar es un formulario,
¿verdad? Y tu mamá tiene que acceder a unos doctores para poder dar continuidad con el trámite de ella, porque nos enteramos de que está en condición de discapacidad y que necesita ser operada. Tu madre entonces llegó y se operó acá. Sí, porque la señora de la OIM, esa es otra, ella es de acá, de Montevideo, ¿verdad? Me estaba esperando en el aeropuerto y ella lo primero que me dijo fue, avísame para iniciar el trámite de tu madre por medio del INOC para que tu mamá se pueda operar. Y a los días le comencé a escribir. Ella llegó y me dijo que fuera a la INOC por traumatólogo o sino directamente al banco de prótesis, y gracias a toda esa ayuda y los conocimientos, de verdad pude iniciar el trámite de operación de mi madre.